Esta vez vamos con el ejercicio 26. Este ejercicio es muy curioso y sí está un poco largo, pero no es complicado. Más que complicado es truculento, yo creo. Entonces vamos a eso. Nos dan f que va del cerrado menos 1 a 1, una función 3 veces derivable, y tal que f en 1 vale 1, y f en 0 es igual a f' en 0, que es igual a f de menos 1, que es 0. Entonces nos piden primero dar un ejemplo explícito de una función que satisfaga dichas condiciones y después demostrar que para cualquier función que cumpla las hipótesis del ejercicio 26, existe un x0 entre menos 1 y 1 tal que su tercera derivada en x0, f evaluada más f' en x0 es mayor o igual que 3. Entonces vamos a dar primero el ejemplo explícito. Esto, como lo pongo aquí, sin mucha meditación previa, es porque en realidad, bueno, al menos cuando lo estaba resolviendo se me ocurrió así, pero pueden generar seguramente algún otro dibujando alguna función que sea lo suficientemente suave, y con suave estoy entrecomillando, o sea que cuando la derive no tenga picos, no lo sé. Pero entonces yo propongo esta función de que va de menos 1 a 1, definida como 0 si x está en el menos 1, 0 cerrado, y x cuarta si está en el 0, 1, abierto del 0 y cerrado del 1. Entonces primero vamos a ver que inmediatamente f de 1 es 1 y f de 0 es igual a f de menos 1 igual a 0. Aquí nos falta probar nada más dos cosas, que es 3 veces derivable en todo el dominio y que f' en 0 es igual a 0. Fíjense que en realidad esta función, el único punto problemático para la derivabilidad es x igual a 0. Fuera de ahí es derivable y no hay ningún problema. Entonces vamos a probar cómo se comporta en x igual a 0. Para la primera derivada lo que tenemos que analizar es el límite cuando x tiende a 0 de f de x por menos f en 0, pero en 0 vale 0, entre x menos 0, y que nos queda este límite. Sin embargo, por la definición de la función, esto es lo mismo que calcular un límite lateral, que son justo estos: el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y cuando x tiende a 0 por la derecha, f de x es x cuarta entre x, y esto es exactamente lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y aquí la función es la constante 0, y ambos límites nos dan 0. Por lo tanto, la función es derivable y además su derivada en 0 vale 0. Esta ya es otra de las condiciones que nos pedían y ya se cumple. Con lo anterior que ya probamos, entonces la derivada de la función es esta. Ok. No sé por qué ya se agregó la palabra funciona, qué extraño. En fin, ignórenla. Ahora bien, para la segunda derivada, notemos que es exactamente lo mismo. El único punto problemático es x igual a 0. En lo demás no hay problemas de derivabilidad, entonces solo vamos a analizar ese. Esto de nuevo, siguiendo el mismo, de hecho un razonamiento idéntico al anterior, se va a desglosar en dos límites laterales que se calculan de una manera muy sencilla igual. Solo es sustituir cómo se ve la función a la derecha de 0 y a la izquierda de 0, y ambos nuevamente nos dan 0. Por lo tanto, f' en 0 es igual a 0. Así, entonces concluimos que la segunda derivada es esto, y esta función va a ser derivable otra vez, y de nuevo el único problema que tienes en x igual a 0. Fuera de eso es derivable sin ningún problema. Entonces de nuevo tenemos que calcular este límite, y se desglosa nuevamente en dos límites laterales, y ambos son iguales a 0, y por tanto la tercera derivada en 0 es igual a 0. Finalmente, tenemos que la tercera derivada es esto, y por tanto ya la función f que propusimos cumple todo lo requerido, y es un ejemplo particular. Ahí está. Ahora, para el inciso B, vamos a proceder por contradicción. Nos piden probar que existe un x en el menos 1, 1 tal que f' en x es mayor o igual que 3. Vamos a suponer lo contrario, es decir, que para todo x en el menos 1, 1 abierto pasa esta desigualdad, es decir, que f' en x es menor que 3. Entonces vamos a, como f es 3 veces derivable, podemos considerar el polinomio de grado 2 para f centrado en 0, que tiene esta forma. Sin embargo, la hipótesis nos dice que f en 0 es igual a f' en 0 y ese que es 0. Por lo tanto, estos dos primeros términos del polinomio de Taylor se anulan, y simplemente nos queda que el polinomio de grado 2 para f centrado en 0 es esto. No sabemos cuánto vale esto de entrada, así que lo vamos a dejar así. Y de hecho creo que no nos interesa, pero en fin, vamos a continuar. Ahora recordemos que a f la podemos escribir como el polinomio de grado 2 más el residuo de grado 2. Eso es una igualdad que es muy importante y siempre deben tenerla presente.
Entonces, en consecuencia, tenemos que f es igual a esto. Ya estoy sustituyendo el polinomio de grado 2, que es simplemente este sumando, y aquí el residuo. Ahora, como f es 3 veces derivable, podemos auxiliarnos de la forma de Lagrange para el residuo. Se cumplen todas las hipótesis que se piden en el teorema. Consúltenlo para que tengan mayor referencia. Entonces, si tomo x igual a 1, existe un c sub 1 entre 0 y 1. De aquí recuerden la notación que definió Alejandro, tal que se cumple esta igualdad. 1 es igual a f en 1, que es igual al polinomio de grado 2, más el residuo, pero el residuo tiene esta forma. De la misma manera, aplicando de nuevo la forma de Lagrange para el residuo, para x igual a menos 1 nos dice que existe un C2 entre 0 y menos 1, tal que 0, que es igual a f en menos 1, es igual al polinomio de grado 2, más el residuo, que en realidad aquí va a ser un menos por cómo lo estamos evaluando, porque aquí había un coeficiente x al cubo. Entonces tenemos esto. Si hacemos la resta de estos, este valía 1 y este valía 0. Sí. Y entonces nos queda estos sumandos, que si lo simplificamos, esto es igual a 1 entre 3 factorial, más bien 1 es igual a 1 entre 3 factorial por f' en C1 más f' en C2. Ahora, pues simplificando esto nos dice que f' en C1 más f' en C2 es igual a 6. Sin embargo, sabemos que C1 y C2 están entre menos 1 y 1. Y por lo tanto, por lo que asumimos, es decir, cuando comenzamos la prueba, se cumplía que f' en C1 es menor que 3 y que f' en C2 es menor que 3. Por lo tanto, al sumarlos, esto es menor que 3 más 3, que es igual a 6, pero esto también era igual a 6. Es decir, llegamos a que 6 es menor que 6. Esto es un absurdo. Y justo la contradicción viene de suponer que para toda x entre menos 1 y 1 se cumplía que f' en x es menor que 3. Por lo tanto, debe de existir un x0 ahí, tal que f' en x0 es mayor o igual que 3. Y esto concluye la prueba.